Muy buenos días, hermanos. Qué bendición estar con todos ustedes este día miércoles 1 de mayo de este año 2024. Bienvenidos a un segmento más de Meditaciones y Befi, obedeciendo la voz de su precepto. Le doy gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad y seguir con este tema que hemos estado tratando desde la semana pasada y esta semana también. Aquellas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:29 dice: aprended de mí, ¿verdad? Estamos aprendiendo de Él, de cómo es Él, aprendemos de su humildad, aprendemos de su obediencia, hemos aprendido de que Él hizo la voluntad del Padre, hemos aprendido que Él sirvió, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y así, queridos hermanos, hemos estado hablando el día de ayer de que Cristo vino para hacer bienes, ¿verdad? Él anduvo haciendo bienes. Y así nosotros debemos de imitar su ejemplo. Él es el ejemplo perfecto, el modelo perfecto, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a aprender otro tema, otra cosa más de Cristo, que creo que es bien importante, es muy importante porque tiene que ver con su carácter, con su temperamento. Vean, por ejemplo, allá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo este, 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Una vez más, recordamos este versículo que lo miramos desde la semana pasada. Él es el ejemplo, Él nos dejó ejemplo para que nosotros, como sus hijos y sus seguidores, sus discípulos, sigamos sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? Por ejemplo, dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí miramos a nuestro Señor Jesucristo mostrando un lado de su personalidad muy importante, de la cual nosotros también debemos de aprender. Nos dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo fue manso y humilde de corazón. Y esta palabra manso que dice: aprendan de mí que soy manso, ¿verdad? Y humilde de corazón. La palabra manso, queridos hermanos, tiene que ver con el hecho de comportarse con bondad, con gentileza, ¿verdad? Mostrar fortaleza, mostrar serenidad, tener autocontrol, fuerza bajo control, en otras palabras, no ser violento. Por eso Cristo se mostró así, de esa misma manera, ¿verdad? Él fue manso, Él no fue violento, Él mostraba serenidad, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios, que cuando le maldecían no respondía con maldición, no pagaba mal por mal ni maldición con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Oh, queridos hermanos, qué ejemplo de autocontrol tenía nuestro Señor Jesucristo. No perdía el control en su vida, no se dejaba llevar por la ira, no se dejaba llevar por el coraje, no se dejaba llevar por el enojo, sino todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo tenía un control porque era manso, ¿verdad? Era una persona muy noble, muy bondadosa. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, mostraba su gentileza y mostraba serenidad ante las adversidades y ante las circunstancias difíciles que Él pasó y Él vivió. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, aquí en este versículo nos dice que quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Y podemos ver aquí, hermanos, este ejemplo precisamente cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Nos dice Lucas 23:34, nos dice la palabra de Dios que el Señor expresó estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Ahí podemos ver Cristo sufriendo el dolor de la cruz, el dolor de los clavos, Cristo padeciendo
¿verdad? El sufrimiento de ser levantado en esa cruz y con el dolor que eso representaba. Él no maldijo, él no quería vengarse de toda esa gente, simplemente él pidió perdón y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es como nosotros como cristianos debiéramos de seguir su ejemplo, el ejemplo de ser mansos y humildes de corazón, el ejemplo de tener templanza, el ejemplo de Cristo, de seguir, ser gente bondadosa, ser gente, personas que tenemos gentileza, que podemos mostrar fortaleza, porque ser manso no es mostrar debilidad, sino tener control de toda tu fuerza. Fuerza bajo control es lo que quiere decir la palabra manso, ¿verdad? Es no ser violento. Y eso fue lo que Cristo no fue violento. Nuestro Señor Jesucristo no pagó con la misma moneda que contra él le estaban haciendo. No se vengó de sus adversarios, no se vengó de quien lo estaban escarneciendo, de los que lo estaban crucificando, de los que se estaban burlando de él. Él no se vengó ni mencionó el querer tener venganza contra de ellos, sino simplemente lo dejó al que juzga todas las cosas. Ahora, Cristo nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Mateo, nos dice versículo 44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es el ejemplo de Cristo. Cristo no está pidiendo algo no nos está pidiendo algo a nosotros que Él no cumplió, que Él no realizó en su vida, ¿verdad? Entonces, por eso nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de amar aún hasta nuestros enemigos, hermanos. Más atrás de este versículo nos dice que el que te golpee en una mejilla, ponle la otra. No es fácil todo eso, pero sin embargo eso demuestra que una persona puede ser mansa y puede tener bajo control toda su fuerza y toda su energía, porque es manso y humilde de corazón. Otro pasaje de la palabra de Dios que también nos habla mucho de esto, lo encontramos allá en el libro de Romanos capítulo 12, donde la palabra de Dios nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Y luego dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mis hermanos, cuando nosotros nos queremos vengar, entonces, queridos hermanos, estamos nosotros perdiendo el control y teniendo malos deseos hacia aquella persona que tal vez sí nos ha ofendido, nos ha agredido, nos ha defraudado, ¿verdad? Pero sin embargo, queridos hermanos, somos llamados a ser mansos y humildes de corazón, así como Cristo fue manso y humilde de corazón, que cuando le maldecían, él no contestaba con maldición, ¿verdad? Él tenía control de sus sentimientos, tenía control de sus emociones, y pues le dejaba todo al Padre Celestial. Nos sigue diciendo la palabra de Dios, nos dice, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y luego termina diciendo en el versículo número 21 del capítulo 12 de Romanos: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, y el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo fue eso precisamente, que Él, mientras estuvo en esta tierra, se mostró manso y humilde de corazón, mostró mansedumbre ante todas las circunstancias difíciles que a Él le sobrevinieron. Y así nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de ser mansos, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales tal vez quisiéramos enojarnos, disgustarnos, pleitear con alguien, discutir con alguien, pero no se gana nada. Mejor si hemos sido engañados, defraudados en alguna manera,
déjaselo a Dios. Déjaselo que Dios obre, déjalo que Dios sea el que juzgue tu causa. Así de que, queridos hermanos, hay que ser mansos y humildes de corazón, así como nuestro Señor Jesucristo. Seguir su ejemplo, seguir su modelo. Que Dios les bendiga, hermanos, qué bendición. Sigan disfrutando de este día 1 de mayo, ¿verdad? Día de asueto en nuestro país, día del trabajo, ¿verdad? Y pues nos vemos en la tarde en el servicio con la ayuda de Dios. Mientras tanto, acuérdense, ¿verdad? Que tenemos que estar obedeciendo la voz de su precepto. Dios les bendiga, hermanos.